reitero la bienvenida a todos y todas los presentes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar en este espacio, que espero sea un espacio que podamos aprovechar para poder transitar hacia organizaciones mucho más inclusivas, y para eso, por lo menos, está la invitación abierta, que nos puedan contactar a través de nuestras distintas vías de contacto, redes sociales, sitio web, por ejemplo, en Avanza Inclusión. Y para iniciar, primero que todo me presento, soy Christopher Ramírez, soy psicólogo de formación inicial, magíster en innovación social para la inclusión. Soy el coordinador de fondos concursables en Avance e Inclusión y también coordinador general del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, programa que financia directamente el Instituto Nacional de la Discapacidad, que ejecutamos nosotros en Avance e Inclusión. Importante comentarles que la actividad de hoy tenemos unos tópicos que esperamos sean muy interesantes para ustedes. Recordarles que quien preguntas las canalice a través del chat para que finalicemos podamos establecer ahí un diálogo a partir de las inquietudes que les puedan surgir. Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a realizar, primero van a conocer a grandes rasgos nuestra institución, para quienes aún no nos conocen, comentarles de quiénes somos, dónde estamos situados y cómo trabajamos en este espacio, algunos antecedentes generales respecto a la discapacidad en Chile, y desde ahí cómo saltamos a los desafíos que hoy día tiene la inclusión laboral de personas con discapacidad en este contexto también de pandemia, que hoy día nos invita a reflexionar a partir de cómo estamos trabajando la inclusión laboral de personas con discapacidad en cada una de nuestras organizaciones. Apoyos a la inclusión laboral, y ahí vamos a ver algunas herramientas específicas y de qué manera nosotros como Avance Inclusión podemos apoyarlos a ustedes como institución. Finalmente, hemos tenido tips que esperamos sean de gran utilidad para ir finalizando con las preguntas que ustedes también nos puedan ir dejando a través del chat. Es importante ahí comentarles que en el chat, en lo posible, dejen su pregunta con su nombre y su apellido para efectivamente poder darles una respuesta lo más personalizada posible a sus inquietudes. Entonces, de ahí las canalizando para poder darle cobertura a cada una de ellas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar principalmente presentándonos desde donde estamos hablando institucionalmente. Nosotros somos una institución sin fines de lucro dedicada a promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, eh, para que con el objeto de que alcancen a través del empleo una participación autónoma, independiente, activa en la sociedad, con pleno uso y goce de sus derechos fundamentales. Somos una institución que nace en el 2010 y desde ahí a la fecha hemos logrado trabajar con más de 100 personas con discapacidad incluidas en distintos tipos de organizaciones, en distintos rubros. El trabajo que llevamos en la actualidad son más de 60 instituciones, tanto públicas o privadas, con las cuales estamos vinculados de distintas formas, y también más de 1000 profesionales preparados para trabajar con personas con discapacidad a través del modelo del cual nosotros también nos adherimos, que es el modelo de empleo con apoyo. Y desde ahí que nosotros trabajamos también la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bien, iniciando ya lo que hoy día convoca, ¿cuál es el panorama de la discapacidad en Chile? Si bien los datos que nosotros tenemos son del 2015, de la ENDIS 2, son los que se proyectan y que nos sirven hoy día para hacer todas las reflexiones a partir de esos datos. Sabemos que existe aproximadamente un 20% de la población adulta con discapacidad en nuestro país, que de acuerdo a la distribución según la actividad que desarrollan las personas con discapacidad, hay claramente más personas con discapacidad que se encuentran inactivos y desocupados por otro lado. También sabemos que las personas con discapacidad leve o moderada participan menos de distintos tipos de espacios, no solo desde el ámbito laboral, sino también en algunos espacios educacionales, también de cómo acceden a distintos tipos de servicios. Lo presentamos como un dato porque hay que tenerlos como referencia en cuanto a saber el panorama que está ocurriendo, cuáles son los estudios que se han hecho al respecto y cómo comparamos este colectivo de personas con discapacidad con las personas que en este caso pueden acceder a distintos tipos de servicios, a distintos tipos de productos que se tienen a disposición y que no presentan barreras para poder acceder a ellos. Entonces, siempre hay que tener los datos que dan cuenta de cómo está el panorama respecto, en este caso, a la discapacidad. Ahora bien, ¿cuáles son las brechas de inclusión laboral que hoy día podemos observar?
Respecto a la ley de inclusión laboral, ya entrada en vigencia aproximadamente un poco más de 2 años que tenemos de trayectoria de esta ley de inclusión laboral 21.015, según los datos de la Subsecretaría del Trabajo publicadas el 20 de febrero de este año, el 92% de las instituciones que están obligadas a cumplir con esta ley están cumpliendo la ley. Lo interesante de este dato es que hay que tratar de ir mirando un poco más allá de esta cifra al respecto, que tiene que ver cómo están cumpliendo las instituciones hoy día en Chile. Si bien sabemos que la vía de cumplimiento de la ley es a través de la contratación, también existen medidas alternativas que permiten dar cuenta de este proceso, del cual me sumo, de ir anclando la inclusión laboral al interior de mi organización. Pero también es importante mencionar que si bien a los inicios de la ley de inclusión laboral se proyectaba que deberían crearse aproximadamente 27.500 puestos de trabajo, a la fecha, es decir, al momento de la publicación de estos datos, solo han sido contratadas 19.303 personas. Es un dato igual importante, pero también hay que reconocer que sigue existiendo una brecha en términos de la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Que hay un grupo importante también que no está pudiendo acceder al empleo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo podemos visibilizar barreras problemáticas? Es uno de los desafíos que tienen las organizaciones, de cómo hacerse parte a este gran desafío, de cómo ir disminuyendo las barreras a la participación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, y por lo tanto, desde ahí como institución, nosotros queremos presentarles algunas herramientas, tips, como una hoja de ruta, de cierta forma, que les pueda servir a ustedes de ir trazándose el transformar cada una de sus organizaciones en una organización mucho más inclusiva y abierta también a gestionar la diversidad. ¿Cuáles son los desafíos de la inclusión laboral de personas con discapacidad? No solo en términos numéricos, el 92% de las instituciones cumple con la ley, pero también hay que mirar un poquito más en detalle, hacer un zoom a esos datos para que efectivamente podamos observar qué es lo que está ocurriendo en este panorama. Uno de los principales desafíos que hoy día tiene la inclusión laboral de personas con discapacidad, desde una humilde perspectiva, y eso también se los transparento así, se los presento desde esa forma, es la brecha de género que hay respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sabemos, de acuerdo a los mismos datos que tenemos vigentes del 2015 respecto a la prevalencia de la discapacidad en nuestro país, que existen más mujeres con discapacidad que hombres. Pero paradojalmente hay más hombres empleados que mujeres con discapacidad trabajando. El 35% del total de las personas contratadas a la fecha de la publicación de los datos del 20 de febrero de la Subsecretaría del Trabajo son mujeres. Es decir, hay una brecha importante en términos de género y por lo tanto las organizaciones, nosotros profesionales que nos interesa la temática, que estamos vinculados y nos interesa que las personas con discapacidad puedan participar en el mundo laboral, es importante tenerlo presente, porque efectivamente nos da cuenta que hay mucho paño que cortar en ese ámbito. Sabemos que es uno de los desafíos pendientes, no solo en términos de la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad en el mundo del trabajo, sino que también la perspectiva de género, poderla incorporar en todas las dimensiones también de nuestro quehacer, tanto desde los ámbitos públicos como desde los ámbitos privados. Por otro lado, la persistencia de las creencias infundadas, que son las típicas barreras intangibles que uno tiene, que tiene que ver con este sistema de creencias que hace ver que las personas con discapacidad pueden acceder a ciertos tipos de trabajo, o en el caso también que siguen haciendo permanentes estas brechas tanto salariales como de oportunidades laborales en cuanto a hombres y mujeres. Otro desafío de la inclusión laboral de las personas con discapacidad tiene que ver cómo acceden a la especialización. Y este es un punto clave, porque si bien las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, podríamos decir que aproximadamente hace 10 años en Chile les abrieron las oportunidades para poder ingresar a la educación superior de las personas con discapacidad, hoy día pareciera ser que algunas formaciones o algunas especializaciones no están conversando tanto con las necesidades que hay en el mercado, con las necesidades que tienen las organizaciones de poder incorporar ciertos perfiles dentro de sus organizaciones. Y ahí también vamos a ir conversando algunos aspectos que las organizaciones deben hacerse cargo respecto a las ofertas y a las vacantes que tienen también disponibles. Junto con ello, la accesibilidad sigue siendo un gran desafío en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, porque
Hay que eliminar barreras a la participación, en cómo las personas con discapacidad acceden a un puesto de trabajo, cómo acceden a la información a través de distintas plataformas, y cómo entonces las organizaciones deben hacer frente a este desafío de generar espacios accesibles tanto para la diversidad como para las personas con discapacidad, entonces, que es lo que dirían los que nos convocan. Y finalmente, un desafío también muy importante de la inclusión laboral de las personas con discapacidad es cómo la organización se prepara. Si bien ya llevamos una trayectoria desde un empuje normativo, hay organizaciones que cuando no existía la ley de inclusión laboral número 21.015, ya estaban trabajando en cómo preparar su organización para hacer frente a la diversidad o a la inclusión, en este caso, de las mismas personas con discapacidad. Por lo tanto, ellos hoy ya tienen una ventaja importante, que una vez que surge la normativa no les representó gran desafío en cuanto a la implementación, pero hay un número de organizaciones que sí les reporta un desafío. Y para eso tiene que ver entonces cómo la organización es capaz de prepararse en términos de políticas inclusivas, que es el marco normativo referente para la organización que da cuenta de cómo la institución va a transitar de una institución tradicional a una institución, a una organización mucho más inclusiva, donde la diversidad es valorada, es respetada y además también se promueve al interior de la organización. Junto con ello, cómo se prepara y se forman a los trabajadores y trabajadoras que van a recibir, por ejemplo, a alguna persona con discapacidad dentro de su equipo de trabajo. Eso es clave para desmitificar, para ajustar expectativas tanto de la persona con discapacidad como del equipo de trabajo, y principalmente para proveerle los apoyos que la persona que se va a incorporar a ese equipo se sienta también parte del equipo y que es respetado también dentro de su diversidad. Y finalmente, el proceso de reclutamiento y selección es un tremendo desafío para las organizaciones. ¿Por qué? Porque tiene que dar cuenta de accesibilidad, de eliminación de barreras a la participación de las personas con discapacidad para que puedan no solo acceder a un puesto de trabajo, sino que se puedan permanecer y promocionarse en igualdad de oportunidades que otros. Entonces, desde ahí es que estos desafíos hay que tenerlos presentes para ir tomando el toro por las astas, como se dice de manera coloquial, para hacernos cargo como institución de transitar a ser una organización mucho más inclusiva. Sabemos que hoy día el empuje normativo ha generado un gran avance, pero aún persisten prácticas. Y lo ideal es que nosotros vayamos sumando prácticas inclusivas, y para eso tenemos que trabajar las políticas, tenemos que trabajar la cultura organizacional para que efectivamente tengamos prácticas mucho más inclusivas al interior de nuestra organización. Para todas las personas que se vienen incorporando recién a este webinar, queremos recordar que estamos conversando principalmente de las herramientas para gestionar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Recordarles que pueden dejar todas sus inquietudes y preguntas a través del chat. Una vez que finalicemos esta presentación, las canalizamos y las vamos respondiendo. Importante que sus preguntas las pudiesen dejar con nombre y apellido para efectivamente darle una respuesta lo más personalizada posible también. Entonces, entendiendo que hay muchos desafíos a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la pregunta es entonces desde dónde las organizaciones pueden prepararse. Y para eso, una de las vías que funciona es cómo yo genero alianzas, tanto estratégicas por un lado, como también la adquisición de servicios de consultoría al respecto con instituciones que tienen trayectoria y que son validadas también como conocedoras de la temática. Y para eso nosotros como institución, y esto aprovechamos de comentarlo, tenemos un programa que es el programa de apoyo a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que financia directamente el Servicio Nacional de la Discapacidad. Es un programa que lo que busca es dejar una capacidad instalada en los equipos de recursos humanos de todas aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, que deban dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral número 21.015. Este programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad tiene una hoja de ruta. Esta hoja de ruta está compuesto por 4 grandes pasos. Esos pasos, el primero tiene que ver cómo me evalúo en temáticas de inclusión laboral de personas con discapacidad a través de un instrumento que es el índice de inclusión laboral. Lo importante es que este instrumento está completamente automatizado en la aplicación y es una herramienta sumamente valiosa para las organizaciones. ¿En qué sentido? Porque me va a dar las brechas que yo tengo en 3 dimensiones, que son las más relevantes cuando hablamos de inclusión.
políticas institucionales, prácticas de recursos humanos, prácticas inclusivas de la organización y cultura organizacional. Con esas tres dimensiones yo voy a obtener una fotografía, una radiografía de cómo se encuentra mi organización en estas tres dimensiones, y desde ahí los equipos de recursos humanos o el profesional que trabaja en la inclusión laboral de las personas con discapacidad podrá trazarse una ruta de cómo poder mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad al interior de la organización. Y complementario a ese proceso de evaluación a través del índice de inclusión laboral, las organizaciones pueden ser parte de un proceso de capacitación que está dirigido principalmente al equipo de recursos humanos o al profesional que forma parte de esta tarea de liderar los procesos de inclusión laboral. Luego tenemos que volver a aplicar el índice de inclusión laboral para saber si hubo alguna variación entre la primera y la segunda aplicación, y este programa finaliza con un encuentro donde todas las organizaciones que formen parte de este programa van a ser invitadas para conocer cuáles son los principales resultados a nivel nacional al respecto del índice de inclusión laboral de las personas con discapacidad y cómo pueden trazarse desde los aprendizajes que hayan adquirido, tanto en el programa de capacitación como a partir de los resultados del índice de inclusión laboral, un trabajo autónomo. Un trabajo autónomo para hacer la inclusión laboral sostenible, que es un lema que tenemos también en Avanza Inclusión. ¿Por qué? Porque no solo basta con que la persona con discapacidad se incorpore a la organización, sino que efectivamente pueda permanecer, pero también se pueda promocionar en igualdad de oportunidades. Sabemos que resulta más costoso para la organización que la persona termine desertando del puesto al cual fue incluida por diversas razones, porque no se pudo ajustar, porque no se le entregaron los apoyos, porque no se hicieron bien los procesos de anclaje o los análisis del puesto de trabajo. Entonces, en ese escenario, para la organización, efectivamente, le resulta mucho más oneroso tener que iniciar un nuevo proceso de reclutamiento y selección para cubrir esa vacante, y por lo tanto la propuesta es que debemos hacer los procesos de inclusión laboral sostenibles para la organización y también en este caso para la persona. Y desde ahí que este programa lo que busca principalmente es eso, aportarles a ustedes en sostenibilidad desde la inclusiva a partir de las herramientas que ustedes van a poder conocer en este programa de capacitación. Y junto con ellos, comentarles que parte de lo que hoy día nosotros vamos a conversar se va a profundizar en esas capacitaciones. Así que está súper interesante. Para poder ser parte de una institución pública debe dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral número 21.015. Comentarles entonces que este programa lo que busca es dejarles la capacidad instalada a los equipos de recursos humanos y por lo tanto dar ahí énfasis que es un programa que está orientado a las instituciones para que puedan transitar a hacer inclusión laboral sostenible, y por lo tanto a quien le interese conocer mucho más les vamos a dejar el link de inscripción, formulario, para que puedan inscribirse a quien le interese, el correo electrónico para hacer preguntas al respecto, pero está focalizado entonces en las instituciones públicas o privadas que deban cumplir con la Ley de Inclusión Laboral número 21.015. Bien, entonces, entrando ya mucho más y profundizando en la temática, las herramientas para gestionar la inclusión laboral de personas con discapacidad que nosotros les vamos a presentar, que de seguro quizás más de algunos de ustedes también conoce, están centradas en que sean una herramienta o un primer acercamiento básico para poder trazarse una ruta clara para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en cada una de sus organizaciones, y que no solo favorezca el acceso al empleo, como les decía, sino que también la mantención y la promoción en la organización de las personas con discapacidad y cualquier colectivo en desventaja que sea parte, ¿cierto?, de la diversidad a la cual nosotros debemos gestionar en algunos casos. Bien, cuando hablamos de herramientas para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad o para gestionar necesariamente la temática al interior de mi organización, hablamos de 6 principales herramientas y que vamos hoy día a profundizar en una. La primera herramienta que tienen cada uno de ustedes como profesionales es el compromiso. Hay que gestionar el compromiso, pero el compromiso institucional, ¿eso de qué forma se puede ver reflejado a
a través con expertos, por ejemplo, en la temática, que van a ser los primeros acercamientos de que entendamos qué es la discapacidad, tipos de discapacidad, entender el marco normativo a partir de cómo se regula la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y a través del establecimiento de una estrategia y una planificación. Eso quiere decir que tengo que coordinar claramente cómo este compromiso institucional, este respaldo que se da, es decir, sí, vamos a trabajar de forma seria, ¿cierto? De forma ordenada, el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad, sino que además también lo vamos a plasmar en documentos. ¿Eso en qué se debe traducir? En una política inclusiva. O sea, todas las organizaciones deberían transitar efectivamente de tener una política tradicional a una política inclusiva donde se visibilice los colectivos con los cuales decide también hacer medidas de ajuste para poder equiparar oportunidades. Otra herramienta para poder gestionar la inclusión laboral de las personas con discapacidad es la evaluación laboral. Y principalmente acá tiene que ver cómo se puede apoyar el proceso de reclutamiento y selección de las personas con discapacidad a través de, por ejemplo, la evaluación del puesto de trabajo. Y sobre este punto, esta segunda herramienta es en la que hoy día vamos a profundizar un poco más. Otra herramienta tiene que ver precisamente también con la capacitación a recursos humanos, al trabajador que se va a incorporar, al equipo de trabajo y a la organización en conjunto. ¿Por qué? Porque debo prepararme para transitar. Somos una organización muy tradicional a lo mejor y por lo tanto debo preparar, cimentar el camino para que efectivamente la persona que se va a incluir a un puesto de trabajo, como les decía, se mantenga y pueda promocionarse en ese puesto de trabajo. Y para eso hay que prepararse. Y ahí la invitación es a que busquen información, se puedan acercar, por ejemplo, al Servicio Nacional de la Discapacidad, que tiene información pública, gratuita, de acceso, y además también a nosotros como institución, si es que les reportamos ser un referente en la temática, invitarlos también a conectarse a través de nuestras redes sociales, porque también ahí nosotros entregamos algunos tips y algunas observaciones al respecto. Por lo tanto, hay que prepararse. Hay que hacer frente a este desafío, eso de seguro que quizás muchos de ustedes lo saben, pero lo importante es cómo entonces transitamos. Yo creo que en eso vamos a conversar bastante, cómo transitamos de la visión tradicional a una visión que es más integradora, que potencia la diversidad, que la valora y que por lo tanto da cuenta de que somos una organización que visibiliza a todas y todos. Otro de las herramientas para lograr, ¿cierto?, esta gestión de la inclusión laboral de las personas con discapacidad tiene que ver con la colocación de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo, y eso tiene que ver con proveer los apoyos que se necesitan para un acompañamiento constante de la persona que es incluida. Y eso también tiene que ver con la adaptación y los ajustes razonables. Los ajustes razonables dicen relación principalmente de cómo la organización es capaz de proveerle los apoyos que la persona necesita para poder desempeñar las labores que efectivamente le llevaron a estar al interior de esa organización. Por lo tanto, tengo que tener presente que tengo que evaluar. ¿Qué significa evaluar? Saber cuáles son los apoyos que requiere esa persona para poder desempeñarse en su puesto de trabajo. A lo mejor necesita un lector de pantalla específico, a lo mejor un software, a lo mejor necesita una silla, o a lo mejor no necesita nada. Pero la forma de poder acercarme a ese espacio es simplemente preguntando y evaluando qué necesita la persona para poder desempeñar ese trabajo. Otra herramienta que deberían utilizar para gestionar la inclusión laboral es el seguimiento del desempeño laboral, de cómo se ha ido ajustando la persona en esta transición desde la incorporación hasta cómo están ocurriendo las situaciones del día a día. Muchas veces obviamos que en las organizaciones todo se da de forma natural, pero los procesos de inducción, los procesos de acompañamiento, explicitar o comentar al respecto de cómo es la cultura organizacional, facilita también los procesos de incorporación de las personas con discapacidad a la organización, porque hay elementos que son culturales y tenemos una persona que se viene recién incorporando, y eso también quisiera recomendárselo que sea de forma transversal. Yo puedo cambiarme de organización y yo soy nuevo en una organización, no sé los modos de ser, que es la cultura al final propia de la organización, y para eso me tengo que ajustar. Acompañar en esta transición es vital, hace más amigable el proceso, hace que también me sienta mucho más a gusto y por lo tanto disminuyo las resistencias tanto de los equipos, que en este caso reciben a una persona con discapacidad, como la misma persona con discapacidad que se incorpora a este espacio laboral. Es importante tener presente que hay personas con discapacidad que nunca en su vida han ingresado a un puesto de trabajo
formal, regular, laboral, y todo no porque no habían querido, sino porque nunca se les dio la posibilidad. Y hoy día con la ley de inclusión laboral se les dio la oportunidad. Y por lo tanto no han tenido la facilidad para interrelacionarse dentro de una cultura organizacional, siendo parte de equipo de trabajo. Entonces, a la medida que somos capaces de hacer seguimiento a cómo se está ajustando la persona, cómo se ajusta el equipo, cómo está presentando las posibles resistencias de la organización o cómo se ha dado de forma natural muchas veces los apoyos para poder levantar esta información, comunicarla a quien corresponda o también poder levantar casos de éxito. A veces también invisibilizamos que se han dado procesos realmente positivos en cuanto a inclusión y muchas veces como organización perdemos esa oportunidad. Finalmente, la evaluación del proceso de inclusión laboral también es clave como herramienta para gestionar esta diversidad. Hay que medir, hay que evaluar cómo se ha realizado el proceso al interior de cada una de sus organizaciones, porque es crucial para poder diseñar planes de mejora continua. La inclusión es un proceso. ¿Por qué? Porque constantemente me voy a ver enfrentado a barreras a la participación y por lo tanto la organización también debe hacer frente a este desafío, que es conocer, por ejemplo, cuáles pueden ser estas brechas que debe ir cerrando para ir mejorando en este proceso continuo de hacer su organización mucho más inclusiva y abierta a la diversidad. Entonces, la herramienta que nosotros vamos a profundizar tiene que ver principalmente con la evaluación laboral, que desde nuestra institución creemos que le puede reportar interés, por un lado, pero además también creemos que es un desafío muy grande para las organizaciones. Y esta evaluación laboral está compuesta, por ejemplo, por el análisis del puesto de trabajo, el famoso APT, por las postulaciones, es decir, cómo establezco el proceso de postulación a una vacante, cómo realizo el proceso de preselección de, en este caso, los posibles candidatos que van a ingresar a la organización, las pruebas de selección que voy a utilizar, las entrevistas laborales y finaliza con las asesorías y apoyo. Todas estas son las fases del proceso de reclutamiento y selección desde un enfoque inclusivo. Desde ahí vamos a tener la mirada en esta herramienta. Bien, el análisis del puesto de trabajo está orientado a conocer en detalle las demandas que tiene el puesto de trabajo y que dan cuenta de cómo la selección puede ser más eficiente y eficaz del candidato que va a utilizar esa vacante o que se va a incorporar a la organización. ¿Qué elementos considera un APT, un análisis del puesto de trabajo, de forma muy genérica? Las principales funciones que tiene el cargo, cómo se organiza el cargo, eh, cómo se organiza el entorno laboral y qué habilidades y competencias son las requeridas. Estos son los elementos básicos que se deberían analizar en cuanto a el análisis que tengo que hacer del puesto de trabajo. Es clave hacer el análisis del puesto de trabajo porque me va a determinar elementos que son importantes a la hora de hacer estos ajustes. ¿Qué consideraciones debo tener? Primero, que siempre un análisis del puesto de trabajo se aplica en relación al cargo y no con la persona que lo realiza. Nunca me focalizo en la persona, sino que en el cargo siempre puesto en el puesto de trabajo. Y no se busca el trabajo perfecto para la persona con discapacidad, sino aquel candidato más idóneo para el puesto. Siempre busco el candidato que más se ajuste a lo que ese puesto está requiriendo. Y si se fijan hasta acá, por lo menos en las consideraciones, no hay nada del otro mundo que desde los modelos de reclutamiento y selección no se propongan. Es decir, no busco el trabajo perfecto para una persona, sino que busco efectivamente el candidato que más se ajusta a las demandas que tiene ese puesto de trabajo. Y en esto tampoco no hay grandes excepciones a esa situación. Algunas preguntas orientadoras para hacer un análisis de puesto de trabajo. Algunas dicen relación con qué hace el puesto de trabajo. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Cómo lo tiene que hacer la persona, por ejemplo, que va a utilizar ese puesto de trabajo? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con qué lo tiene que hacer? ¿Alguna herramienta en particular? ¿Algún insumo específico necesita? ¿Por qué lo hace? El sentido es muy relevante a la hora de hacer un análisis del puesto de trabajo. ¿Qué exige ese puesto de trabajo? ¿Cuáles son las demandas? ¿Dónde se hace el trabajo? Si han podido observar, la realidad nacional es que tenemos dificultades de accesibilidad al transporte público. Muchas veces puedo tener una organización en términos de accesibilidad arquitectónica excelente, de primer nivel. Pero, ¿cuál es la dificultad que va a tener muchas veces a lo mejor la persona con discapacidad? Es cómo llega.
a la oficina, cómo llega al puesto de trabajo, cómo llega a la organización. Y por lo tanto, debo también contemplar el entorno. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con quiénes va a trabajar? ¿Con quiénes se va a vincular? ¿Qué riesgos o qué posibles riesgos tiene ese puesto de trabajo? ¿Qué equipos debe utilizar? ¿Necesita algún equipo en particular que se tenga que adaptar, por ejemplo, o no necesariamente? Son algunas de las preguntas orientadoras que queremos compartir con ustedes y que esperamos les sean de utilidad para poder hacer estos análisis iniciales e incipientes. Por otro lado, el proceso de postulación también es clave a la hora dentro de estas fases del reclutamiento y selección. Primero, el formato y medio a través del cual se publican las ofertas laborales es clave para garantizar la postulación de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, siempre se deben utilizar publicaciones en medios digitales o en línea, pero que es fundamental asegurarse que el sitio web sea accesible para todos. Debo tener certeza que las personas con discapacidad van a poder acceder a esa información. Y ahí también eso es responsabilidad de cada una de las organizaciones de cerciorarse de que eso así ocurra. Y por lo tanto, ahí hay que tener una consideración que es clave. Y también se lo dejamos como recomendación. Cuando publiquen una oferta, tengan la consideración de colocar algún correo de contacto o algún teléfono, algún medio alternativo de comunicación. Principalmente porque si no tienen certeza de que el sitio web que están utilizando para hacer la difusión de la vacante que necesitan no es accesible, lo ideal es que las personas con discapacidad ahí puedan hacer consultas y preguntas y ustedes puedan canalizarlas para poderle responder oportunamente cada una de esas dudas. Si no tenemos un sitio web accesible, si no hacemos accesible la información, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando barreras de ingreso para las personas con discapacidad y en consecuencia genero limitaciones, vulnero por un lado también los derechos de las personas con discapacidad porque la accesibilidad es un derecho, pero por otro lado también limito las oportunidades que tiene la organización de poder captar esos perfiles que de seguro son muy, muy, muy valiosos para la organización. Por otro lado, el proceso de selección también es de suma importancia el poder mirar que las personas con discapacidad suelen dejar de ser consideradas en este proceso, ya que frecuentemente sus currículum vitae o formularios en línea suelen tener algunos vacíos, o algunos casos, por ejemplo, nula información, algunos tienen muy poca experiencia laboral o nula experiencia laboral, niveles educativos alternativos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro el modelo tradicional de reclutamiento y selección, en este proceso descarto a las personas con discapacidad. Por ejemplo, si tengo que cumplir con una plaza de algún profesional o técnico, y en mi oferta laboral estoy solicitando a una persona que tenga 5 años de experiencia, pero desconozco que del 20% de la población con discapacidad que hay en Chile, solo el 9% ingresa a la educación superior, y de ese 9%, solo el 6% logra terminar sus estudios y en promedio se demora 7 años. Estoy hablando necesariamente de los datos públicos que hay de la trayectoria de la educación de las personas con discapacidad en educación superior. Me falta herramientas para poder analizar lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, si yo excedo, por ejemplo, es las expectativas de buscar a este profesional que tenga una vasta trayectoria, pues resulta que con suerte a lo mejor este año terminó una persona esa carrera, en realidad me estoy privando de incorporar a esa persona a mi dotación, que de seguro es competente, por algo terminó la, la carrera de educación superior que seleccionó, pero además también me falta información y preparación para hacer frente al desafío de poder incorporar, por ejemplo, a técnicos y profesionales. Me ha tocado visualizar algunas ofertas laborales que específicamente piden una vasta experiencia y resulta que a lo mejor las personas con discapacidad recién ingresaron a esa carrera y no hay egresados, entonces, chuta, ¿dónde están las personas con discapacidad? Chuta, es que resulta que el problema es que no hay egresados de esa carrera, o resulta que egresaron recién y por lo tanto no van a tener 5 años de experiencia. Entonces, hay que entender, hay que prepararse y por eso también los apoyos con instituciones que conocen de la temática les puede ayudar a transitar, a entender cómo está ocurriendo los fenómenos de la incorporación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos para poder hacer ajuste a lo mejor a los requisitos, ajuste a los puestos de trabajo y a distintos ámbitos. Por lo tanto, hay que tener presente que si la persona desea informar su condición en esta etapa de postulación, se recomienda que siempre sean llamados de forma automática a la primera entrevista, ya que a través de ella se pueden reducir algunos sesgos y prejuicios hacia el potencial de la persona con discapacidad que está postulando.
Lo importante siempre es disminuir las barreras a la participación, no ir generando más trabas o más complejidad. Entendemos que muchos tienen automatizados los procesos o que en este caso los tienen externalizados, pero ahí también tenemos que como organización hacernos cargo de cómo podemos adaptar estos procesos para efectivamente sean mucho más inclusivos y abiertos a que ellos puedan participar. Por otro lado, un elemento importante de las fases es el proceso de reclutamiento y selección. Y para eso es importante que tengamos presente lo siguiente, que los modelos tradicionales de reclutamiento y selección no aplican necesariamente para las personas con discapacidad. Y ojo, digo, no aplican necesariamente, porque seguro que hay personas que pueden sortear las pruebas de selección que se utilizan de forma satisfactoria, pero no necesariamente van a poder hacerlo todos. Si yo, por ejemplo, utilizo test proyectivos, que desde mi perspectiva no deberían utilizarse en este escenario, porque debería utilizar un modelo por competencia, debo adaptar esos espacios, o por lo menos debo saber que la persona necesita que nosotros adaptemos nuestros procesos de pruebas de selección. Por lo tanto, externalizar las evaluaciones, realizarlas vía internet, puede construir una barrera importante para los postulantes con discapacidad, porque van a requerir apoyos y ajustes y que eso es necesario conocerlos para poder proveérselos a la persona. Entendemos que en este tiempo de pandemia las entrevistas se están realizando vía internet porque son la vía que tenemos, pero hay que preguntar, tenemos que también perder el miedo a preguntarle a la persona qué tipo de apoyo necesita, cómo ustedes, como a lo mejor reclutadores o como líderes de los procesos de inclusión en sus organizaciones, pueden dar apoyo a través de la pregunta de qué necesita o qué pueden hacer para poder hacer los ajustes. Entonces, les recomendamos también considerar otros tipos de pruebas, otros medios de aplicación para personas con discapacidad, como por ejemplo pruebas prácticas, entrevistas centradas en las competencias, entrevistas individuales. El modelo por competencia, incluso desde su enfoque tradicional, aporta muchísimo a poder disminuir las barreras a la participación de las personas con discapacidad y para que puedan seguir esta trayectoria en las fases del proceso de reclutamiento y selección. Por otro lado, las entrevistas laborales también es clave como proceso dentro del reclutamiento y selección. Y por lo tanto el objetivo esencial que tienen las entrevistas es establecer si los solicitantes a un puesto de trabajo tienen las habilidades, las destrezas, habilidades y competencias para poder realizar las funciones esenciales y fundamentales que demanda el cargo. Por lo tanto, no es necesario cambiar el proceso de entrevista, sino que asegurarse que esté centrado siempre en las competencias. ¿Cuáles son las competencias que requiere el cargo? Porque con eso voy a comparar tanto la formación que tenga la persona como su experticia para poder desarrollar esas demandas que tiene ese puesto de trabajo. Y por lo tanto, el mejor resultado va a estar dado en la medida que yo pueda incluir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan participar de una entrevista en igualdad de oportunidades. En este mismo escenario, si no nos acompañara, por ejemplo, Laura, que es nuestro intérprete en lengua de señas, y a lo mejor en el público hay una persona que necesita del intérprete, no podría participar. Entonces lo importante es ahí ver de qué manera podemos proveerle los apoyos a todas las personas para que efectivamente puedan participar en igualdad de condiciones. Algunas consideraciones sobre el punto de la entrevista: haga a todos los postulantes las mismas preguntas abiertas, directas, sobre la capacidad para realizar las funciones del rol, cómo la persona puede efectivamente desempeñar las tareas, y no se preocupe nunca por la discapacidad o cómo puede impactar en el trabajo. Debe centrarse siempre en la capacidad de los postulantes de poder desarrollar las funciones, las tareas que ese puesto de trabajo demanda. Finalmente, la asesoría y apoyo es clave en el proceso también de reclutamiento y selección, dentro de todo este paquete de fases. ¿Por qué? Porque realizar este tipo de procesos de reclutamiento y selección es un gran desafío. Entendemos que es complejo. Nosotros como institución tenemos una trayectoria de 10 años trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad y sabemos que no es simple. Por lo que es importante, siempre recomendamos a ustedes acudir a entidades expertas también en la materia para que puedan conseguir apoyo, sobre todo, ¿cierto?, en las etapas de entrevistas y pruebas. ¿Para qué? Para garantizar las oportunidades y la accesibilidad de los procesos. Es clave que ustedes tengan esta visión prospectiva de poder solicitar apoyo. Y para eso nosotros hoy día también les presentamos este webinar. Ya también les comentamos sobre el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es un programa gratuito. Entonces, como instituciones, ustedes deben dar cumplimiento a la ley 21.015, inscríbanse, porque van a recibir
una evaluación gratuita, una capacitación gratuita, y por lo tanto van a tener una orientación para poder trazarse una hoja de ruta para hacer su institución mucho más inclusiva. Por lo tanto, pregunten, consulten, asesórense. Algunas recomendaciones generales respecto a, de acuerdo a cada tipo de discapacidad que nosotros también hemos logrado visualizar y que pueden ayudarles a ustedes a tener una visión un poco más estratégica en términos de gestionar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por un lado, por ejemplo, en cuanto a las personas con discapacidad de tipo intelectual, hay que tener presentes adaptaciones para acceder a la información y el aprendizaje también, como el uso de imágenes o textos simples, las metodologías de lectura fácil son una herramienta fundamental para poder disminuir las barreras de acceso a la información. Por otro lado, las personas con discapacidad que tienen un tipo de discapacidad sensorial visual, el uso de plataformas compatibles con software que leen, por ejemplo, software de lectura, son clave. Entonces, a lo mejor la persona necesita utilizar un software, y ahí lo que yo tengo que preguntarles, bueno, es cuál es el formato que necesitas que demande la información para que su lector de pantalla pueda hacer su trabajo. Permitir también el acceso de guías caninos, por ejemplo, a los perros de asistencia, en caso de ser necesario. No se puede, por ejemplo, prohibir en estos escenarios porque eso implica una discriminación, pero han ocurrido casos. Entonces tengan presentes que lo importante es que ustedes pregunten, pierdan el temor a preguntar qué tipo de apoyo necesita. Por otro lado, de acuerdo a las personas que pudiesen tener algún tipo de discapacidad psicosocial, es necesario siempre que entreguen indicaciones claras, precisas, en cuanto a todo el proceso. Por ejemplo, día y la hora que se tiene que presentar, el lugar exacto, con la ubicación exacta, nombre de la persona que lo va a recibir o que lo va a entrevistar. La idea es disminuir cierta incertidumbre que puede generar el proceso y colaborar para que la persona se sienta cómoda y pueda participar en igualdad de condiciones que cualquier otro. Por otro lado, las personas con discapacidad de tipo sensorial auditiva, muchas, por ejemplo, pueden requerir aumentar la ganancia auditiva a través de audífonos o implantes cochleares, por ejemplo, o solo facilitar la comunicación a través de lengua de señas, como el caso que nos colabora hoy día también Laura, o algunos también utilizan la lectura labiofacial u otros sistemas complementarios, lectura de textos, pictogramas, entonces puedes escribir las instrucciones, pero ahí les vuelvo a repetir, casi de forma majadera. Pregunten, 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 pregunten. Siempre y cuando la pregunta efectivamente sea respetuosa, podemos saber efectivamente de qué manera poder apoyar a la persona. Y finalmente, las personas con discapacidad de tipo física siempre consideran el diseño universal para poder facilitar la transición, el acceso, los desplazamientos. Ojo, no solo de las personas con discapacidad que tengan movilidad reducida, sino que además también de cualquier otro trabajador que puede requerirlo en algún momento y se beneficia de ello. Por ejemplo, el típico ejemplo que siempre sale en cualquier proceso formativo en esta temática. La rampa no solo les sirve a los usuarios de silla de ruedas, les sirve, por ejemplo, a la mujer que va con su hijo en coche, le sirve a un adulto mayor, me sirve a mí, que a lo mejor ese día simplemente voy cansado y quiero usar, por ejemplo, la rampa porque me facilita la trayectoria. El diseño universal no solo está pensado para las personas con discapacidad, sino que está pensado para cualquier persona que pueda requerirlo y se pueda beneficiar de ello. Y por lo tanto, consideren también dónde van a hacer la entrevista, si la van a hacer en un segundo piso, pero resulta que la persona es usuaria de silla, entonces yo tengo que bajar a una oficina del primer piso, saber la altura del mesón, por ejemplo, porque quizás a lo mejor va a generar una distancia muy grande, ¿tengo un baño accesible o no? Son algunas de las preguntas que quizás ustedes deberían cuestionarse para efectivamente poder eliminar a las barreras a la participación. Casi está sonando como un mantra lo que estoy repitiendo, pero lo ideal es que ustedes puedan visualizar eliminar barreras a la participación. Es clave dentro del proceso de reclutamiento y selección para hacer un proceso mucho más inclusivo. Finalmente, comentarles que la inclusión, sobre todo la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya no debería verse como un efecto snob o aspiracional por parte de las organizaciones. Si bien te reporta reputación, ya no debería ser algo, como sí, soy una empresa súper inclusiva, sino que debería ser vista como una cuestión de derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona con discapacidad merece un empleo tanto como me lo merezco yo o te lo mereces tú. Es clave para poder efectivamente entender que las personas con discapacidad se merecen la oportunidad laboral. Y para eso, el rol que debe cumplir cada uno de nosotros como líderes de los procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad es efectivamente derribar las barreras para que ellos puedan hacer pleno uso de su derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, como les digo, y como me lo merezco yo. Finalmente, quisiera cerrar con invitarlos a quien le interese por parte de su organización a inscribirse en el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. En la presentación ustedes pueden ver el link de inscripción. También vamos a dejar en el chat, por ejemplo, a quien desee inscribirse directamente a través de esta misma plataforma, o si no también quizás pueden tener alguna duda, alguna inquietud a partir del programa u otra que nos quisieran comentar, nos pueden escribir a inscripciones@avanzainclusión.cl y ahí nosotros podemos canalizar cada una de sus inquietudes si es que están a nuestras manos, por ejemplo, poder resolverlas, o si es que a lo mejor necesitamos apoyo desde otros espacios. Ahí tengan toda la seguridad que podemos apoyarlos en ese proceso. Y finalmente, bueno, vamos a revisar las preguntas para poder darles cobertura a cada una de ellas. Vamos con 4 preguntas. Preguntan si es que existe algún documento que precise cuáles son los tipos o grados de discapacidad. Sí, la ley la ley que nosotros tenemos vigente determina básicamente cuáles son los tipos de discapacidad, que en este caso, por ejemplo, la discapacidad de tipo física, mental, sensorial y sensorial auditiva o visual. Y en ese escenario son las que están clasificadas y avaladas en cuanto a normativa, ¿sí? Y eso es importante tener presente, porque también hay definiciones que son internacionales. Nosotros como país, el año 2008, firmamos el protocolo facultativo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí nosotros dijimos, como nación, nosotros nos adherimos a esto, creemos en esto, y por lo tanto desde ahí es que se ha ido empujando la actualización en temas normativos, desde ahí que surge el empuje para tener el 2018 la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, pero si se fijan, nosotros el año 2008 firmamos el protocolo facultativo. Ha pasado bastante tiempo. Pero sí, existe la normativa que efectivamente define los tipos de discapacidad y los grados. Hay una pregunta que dice si se puede realizar los análisis del puesto de trabajo por profesionales de la misma empresa o debe realizarlo un externo. Y ahí la respuesta es que efectivamente si el profesional dentro de la organización conoce, en este caso, de análisis del puesto de trabajo, puede realizarlo sin ningún inconveniente. Ahora, si no lo conoce, tiene 2 días. Nivelarse para conocerlo, entonces por lo tanto tomar algún curso al respecto, o también en este caso externalizarlo a instituciones, por ejemplo, como Avanza Inclusión, para que les pueda ayudar y aportar en el análisis del puesto de trabajo. Hay otra pregunta, Marcela nos pregunta en qué se diferencia el análisis del puesto de trabajo a la descripción del cargo con que cuenta la empresa. Esa es una muy buena pregunta. Las organizaciones, sobre todo las organizaciones tradicionales, lo más probable es que tengan un descriptor del cargo, pero no tenga un análisis del puesto de trabajo, porque el descriptor del cargo no está hecho en relación a cuáles son todas las demandas que tiene ese puesto de trabajo, sino que está hecho en relación a una estructura, a un modelo muchas veces definido por competencias previo a la perspectiva de inclusión. Por lo tanto, el análisis del puesto de trabajo te entrega un insumo que es mucho más preciso porque analizo ese puesto de trabajo. Y establezco in situ, por ejemplo, cuáles son las vinculaciones que tiene que tener el trabajador, la trabajadora que se va a desempeñar en ese puesto de trabajo, con quién se vincula, qué tipo de demanda, porque lo observo, lo evalúo. Es mucho más profundo el análisis del puesto de trabajo que un descriptor del cargo, te va a entregar mucho más información, principalmente de las demandas que tiene ese puesto de trabajo, las habilidades requeridas, y que te va a permitir entonces tener una mirada mucho más analítica, mucho más reflexiva, para saber efectivamente cuáles son esas demandas y cómo hacer la conexión entre las demandas que tiene este puesto de trabajo y las personas que podrían calificar para poder desarrollar esa función. Si yo solo me quedo con el descriptor del cargo, me va a faltar mucha información. El descriptor del cargo hoy día es un documento que está a disposición de cada una de las organizaciones, y por lo tanto me va a servir como mayor insumo. O sea, principalmente si algo que te puedo recomendar es que analices el puesto de trabajo, no solo te quedes con el descriptor del cargo. El descriptor del cargo es un análisis inicial, incipiente, que te va a aportar información, por supuesto, pero no te quedes sin hacer análisis del puesto de trabajo.
es clave poder desarrollarlo. Y si en ese caso lo puedes hacer tú porque te has preparado para hacerlo, súper bien, pero si no también te invito a que puedas contactarte con organizaciones que te puedan ayudar y con profesionales que conocen de análisis del puesto de trabajo. Javier, ¿cuáles son las principales diferencias entre el empleo con apoyo y el trabajo protegido? Bien, esa es una muy buena pregunta porque está en el debate nacional e internacional respecto a lo que ocurre con los trabajos o el empleo protegido con el empleo con apoyo. El empleo con apoyo lo que busca principalmente es brindarle todos los apoyos que pueda requerir una persona con discapacidad en un puesto de trabajo en el mercado laboral abierto. Eso no quiere decir que no pueda utilizar empleo con apoyo a lo mejor en un trabajo protegido, por supuesto, pero el empleo con apoyo lo que busca son los apoyos naturales en un mercado laboral abierto y que por lo tanto se centra en que esta persona pueda participar dentro de la vida en comunidad como cualquier otro, como la conoces tú, como la conozco yo quizás, y por lo tanto el empleo con apoyo lo que busca es eso, que la persona pueda efectivamente desempeñarse en un puesto de trabajo tradicional abierto para que efectivamente se desarrolle en sociedad igual que cualquier persona. Y el trabajo protegido principalmente está orientado a que tú generas, por ejemplo, un taller laboral donde te juntas con personas con discapacidad a producir algo que quieran producir, en este caso el taller, o en este caso, por ejemplo, lo que se busca con trabajos protegidos es que tú tengas un grupo de personas que están desarrollando una función productiva que muchas veces se centra más en el desarrollo de habilidades en que se transforma en un trabajo. Así que ahí te invito a que buscas algo más de información porque hay cuestionamientos que no quiero andar en eso, pero hay críticas en algunos casos de cómo los talleres laborales muchas veces se transforman como en talleres solo de preparación en habilidades, pero no se transita efectivamente a ser un empleo. Por eso en Avanza trabajamos mucho desde el modelo de empleo con apoyo para utilizarlos en un mercado laboral abierto, para que la persona con discapacidad efectivamente participe. O sea, porque sabemos que se puede, lo hemos corroborado en nuestra trayectoria, y desde ahí la invitación a que lo utilicemos para efectivamente trabajar en el mercado regular abierto. Sí. María Isabel Contreras pregunta cuándo va a comenzar la capacitación en la plataforma. Sí, las capacitaciones en nuestro programa de apoyo a la inclusión laboral estaban programadas para que partieran este día lunes, pero por unas fallas básicamente en el material audiovisual anclado se tuvieron que aplazar y estamos ajustando básicamente esa situación, resolviéndola para que efectivamente ustedes puedan acceder a quienes son parte hoy día del programa, porque puede ser que alguno de los participantes que están en esta actividad ya forma parte del programa de apoyo a la inclusión laboral. Pero lo importante es que las capacitaciones y el programa de apoyo a la inclusión laboral aún tiene abiertas las inscripciones. Entonces, aquel organización que quiera ser parte, los invitamos a que se inscriba, están abiertas las inscripciones y el programa de capacitación para esa organización va a partir en la medida que se inscriba, responda al índice de inclusión laboral y por lo tanto reciba la retroalimentación y ahí va a poder hacer inicio de las capacitaciones. Parece como que son varios pasos, pero en realidad son bastante cortos. Se inscribe, nosotros le respondemos que han sido seleccionados para formar parte del programa, les enviamos el índice de inclusión laboral, se responde, es muy breve ese instrumento diagnóstico y ya puede iniciar las capacitaciones una vez que tiene el resultado. Por lo tanto, es bastante ejecutivo, los invitamos a que sean parte de este proceso para que efectivamente puedan tener un acompañamiento, como les mencioné en la presentación, hacer este proceso de inclusión laboral sostenible. Tenemos otra pregunta. Claudina pregunta si para preparar a mi empresa y mi página web para que sea accesible, ¿existen instituciones que ayuden a esto o podría servirnos la evaluación para hacerla inclusiva tanto en lo laboral como para usuarios? Sí, hay instituciones que, en el caso, por ejemplo, chileno, hay varias instituciones que te pueden ayudar a hacer un sitio web accesible, ¿sí? Lo importante primero es que se evalúe el sitio web. Quizás si tu pregunta va orientada hacia en el programa de apoyo a la inclusión laboral, ¿evaluamos el sitio web? No, nosotros no evaluamos el sitio web porque eso es una arista un poco mucho más profesional al respecto y que solo tienes que evaluar el sitio web. Ahora bien, hay varios sitios hoy día gratuitos que te pueden aportar a evaluar la accesibilidad de tu sitio web. Entonces te pueden entregar un informe y tú revisas y ya sabes qué tienes que mejorar. Y si ese sitio web está administrado por ustedes, se lo pueden comentar al técnico en este caso o al analista
de informática para que pueda hacer esos ajustes. Javiera López nos pregunta, en caso de que empresas trabajen con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y la persona con discapacidad quiere trabajar en los 3 turnos, pero toma medicamentos que se lo impiden, ¿cómo se lo niego sin caer en la discriminación? ¿Hay algo que regule esto? Ah, mira, Javiera, es interesante tu pregunta. Si perteneces a alguna organización y que no está a lo mejor incorporada en nuestro programa, te invito a que puedas participar de este programa, porque también en términos normativos vamos a trabajar bastante en la regulación nacional al respecto. A ver, para tratar de responderte lo más concreto posible. En caso, por ejemplo, de la organización del trabajo, la organización tiene que ser flexible. ¿Flexible en qué sentido? A lo mejor efectivamente la persona con discapacidad prefiere trabajar en un turno o quiere trabajar en los 3 o no tiene preferencia por alguno. Aquí lo que te invito a que converses con la persona para que efectivamente buscar a lo mejor el turno que más le acomode. A lo mejor ustedes están pensando en que tenga un turno fijo, pero a lo mejor no es necesario, no lo sé. Ahí hay que ser muy cuidadoso en cómo uno levanta la información. Por eso es importante análisis del puesto de trabajo. ¿Para qué? Para tener esta mirada prospectiva, esta mirada general, ¿cierto? Esta mirada profunda de cuáles son las demandas del puesto de trabajo, porque a lo mejor esas labores se pueden desempeñar solo en un turno. Lo otro, saber, por ejemplo, las motivaciones de la persona. ¿Qué es lo que la motiva, de por qué quiere trabajar en 3 turnos? Y llegar ahí a un acuerdo, transar. ¿Qué elementos, por ejemplo, son importantes mantenerlo o qué elementos hay que ir haciendo ajustes? Lo importante es que la organización tiene que hacer ajustes, pero también la persona con discapacidad se tiene que ajustar al puesto de trabajo, porque es la realidad, estamos en un mercado laboral abierto, las organizaciones tienen sus reglas y también las personas con discapacidad se tienen que ajustar a esas reglas. Hay que flexibilizar, hay que eliminar barreras a la participación, pero también hay que tener claro cuáles son las reglas efectivamente también de la organización. Si esas reglas no vulneran ningún derecho de la persona, por lo tanto hay que ir haciendo algunos ajustes. Oscar pregunta si existe la posibilidad de solicitar más cupos para el programa. Ya estamos inscritos como institución. Oscar, te sugiero que nos escribas, perdón, a nuestro correo electrónico inscripciones@avanceinclusión.cl para saber de tu caso, porque no sé a qué organización nos estamos refiriendo. Para saber efectivamente cuáles son los cupos que ustedes tienen. Ahora, lamentablemente el programa de apoyo a la inclusión laboral es un programa de alcance nacional. Hoy día nosotros estamos entregando cupos que son específicos de acuerdo al tamaño de la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que velar para dejar cupos disponibles para las otras organizaciones que aún tienen tiempo para inscribirse. Entonces, en caso eventual que tengamos cupos para liberarlos, se los haremos saber para que podamos utilizar todas esas plazas. Finalmente, agradecerles a todas y todos la presencia, ha estado bastante interesante las preguntas, les agradezco nuevamente el tomarse el tiempo de escucharnos, esperamos que esta presentación les haya sido de utilidad, los invitamos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, y si tienen dudas o preguntas, escríbanos a través de estas mismas redes, estamos llanos a resolver cada una de sus inquietudes. Muchas gracias a todos y todas por su presencia. Laura, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos vernos en alguna otra oportunidad y que todos tengan una muy buena tarde.